Entonces, conocen ustedes ya cómo es el menú de trabajo, pero antes de, vamos a vincular el oficio tal cual lo habíamos hecho el día de ayer con un documento anterior. Bueno, se trató lo que era el informe y con qué documento podía estar enlazado, ¿no? Ahora, al tocar el oficio, vamos a empezar primero indicando que este documento tiene relación también con el documento de la sesión precedente, la sesión realizada el día de ayer, con lo que es el informe, y ahí se mencionaba puntualmente, ¿no? Que en el caso de un informe, si bien podía ser un ámbito de trabajo interno, podría en cuanto a usabilidad eh, cumplir las funciones de un adjunto, ¿bien? Cumplir las funciones de un adjunto, en el sentido que podía acompañar a otro documento, pero ¿cuál era la intencionalidad? Básicamente tener en cuenta que el documento principal esté solicitando algún tipo de información y a través de lo que es en este caso el informe se pueda explicitar, se pueda entrar a una suerte más de detalle en cuanto a lo que corresponde justamente el requerimiento, la necesidad que puede tener un oficio. Bien, entonces, partiendo de ello, vamos primero a indicar lo que es el concepto. Recuerden que siempre es importante conocer la definición para situacionalizar y poder elaborar de acuerdo a un caso puntual un documento, pero que sea justamente pues adecuado, relacionado con el propio escenario que me puedan estar dando. Muy bien, entonces en cuanto a conceptualización, primer punto nos dice, se orienta a diversidad de requerimientos. Y esto también ya lo hemos mencionado antes. No solo el oficio, sino también otros documentos tienen la idea de trabajo, pero no cerrada, no centralizada con un solo tema, con un solo ámbito de trabajo. Bien, se puede aplicar un documento con distintas posibilidades, que quizás alguno de ellos se relacione con un tema muy puntual, como por ejemplo el memorando llamadas de atención, pues es un caso muy particular. Pero reitero, ningún documento está cerrado solamente con un solo tema. Se puede orientar diversidad de temas. Muy bien. Luego, nos menciona en este caso que este oficio viene siendo también un documento tanto interno como externo. Bien, es una dualidad. Entonces, ¿qué implica ello? Si hablamos a nivel interno, significará pues que dentro de una institución u organización, por ejemplo, la empresa A, el oficio se debe estar dando dentro, desarrollándose literalmente a la interna de esa propia organización, sea en este caso relacionando principalmente lo que son funcionarios, representantes de la propia institución, pero a nivel de una verticalidad, ¿bien? Es decir, tú vas a tener un superior, vas a tener un determinado cargo también y te vas a poder dirigir a ese superior en grado, ¿bien? Pero cumpliendo un cargo a nivel funcionario, ¿bien? Dentro de la propia institución. Ahora también, cuando me dice el ámbito externo, ello implica que, por ejemplo, yo pueda tener una empresa B, como la voy a esquematizar aquí,
Y el oficio ya no va a ser en el entorno solo de la empresa B, sino que puede viajar, vincularse con la empresa A, y esta empresa A igualmente podría emitir una respuesta. De tal manera que aquí se pueda cumplir entonces la idea de lo externo. Bien, porque dos empresas, dos instituciones, organizaciones se están poniendo en contacto a través de qué, a través del propio documento. Pero igualmente, y lo vamos a observar, quién va a ser el encargado de contactarse, digámoslo así, con otra persona, eh, si bien un superior, una persona que tenga un cargo dentro de la propia empresa, de la propia organización. Bien, por ejemplo, dentro de un uso interno para el caso A, se puede mandar un oficio de un coordinador. Imagínense, en un trabajo hay un coordinador. ¿A quién? A todos los docentes que están bajo la encargatura de ese coordinador. Bien, mediante el oficio les pudiera requerir algún tipo de actividad, por ejemplo. Pero por ahí también voy a la idea, ¿no? Si el coordinador puntualmente es un docente, pero tiene ya un cargo, además de ser docente y coordinador. Ahora, para comunicarse con sus trabajadores, el oficio profesor, como idea para que me entiendan interno. Pero ¿cuál es el problema? En este caso, pues, la verticalidad de un jefe hacia sus trabajadores mediante un oficio, hay que buscarle adecuación, porque más de un cargo superior a sus subordinados, anteriormente hemos observado, trabajado el memorando. Bien, entonces, si bien yo he hecho esta flechita aquí, pero para referirme a lo que es a la interna de la empresa, esta flechita roja, de un jefe de un grado superior a los empleados, más es el memorando. Entonces, tratar de ejemplificar aquí, digamos, en un centro educativo, ¿ya? Vamos a poner el caso de una institución educativa, más allá del nombre, simplemente una institución educativa. Bien, en esa institución educativa, de pronto, se puede tener un coordinador académico y se podría tener también un coordinador administrativo. Bien, ambos probablemente puedan ser docentes, adicionalmente tienen el cargo de coordinadores, pero entre ellos se puede cursar oficios. Bien, son personas que tienen un cargo, ¿sí? Y están trabajando de manera horizontal, son iguales. Entonces el oficio se puede desarrollar sin ningún problema. Bien, entonces eso lo voy a colocar también por aquí en el mismo color de flechita. El oficio cursado a la interna entre personas del mismo cargo. La información que puedan requerir puede ser complementaria, digamos, para un informe a nivel las notas de alumnos, eh, se puede pedir al coordinador administrativo que verifique también lo que son sus pagos. ¿Para qué? Para ver de pronto tiene algunas notas no rendidas y en la institución pues la premisa es si el alumno no tiene sus notas completas, probablemente pueda ser por algún criterio de deuda. Entonces, ¿quién le informa? Al coordinador académico le debería eso dar a conocer lo que es el coordinador administrativo y no necesariamente un informe en este caso, ¿no? Será un poco más formal la idea a través del uso del oficio. Bien, pero va el caso para oficio a nivel horizontal y a nivel verticalidad, bien, también podría funcionar si nosotros proponemos caso, por ejemplo, ámbito de la legalidad, bien, a nivel de lo que es fiscalías. Ahí se puede tener, por mencionar,
un fiscal superior y se puede tener también un fiscal provincial. Ambos tienen un cargo, pero si se quiere dirigir uno al otro, aquí va a ser posible esa bidireccionalidad, entonces van a utilizar idea de verticalidad y pueden comunicarse sin problemas. Muy bien, entonces puede funcionar en ambos sentidos. Ahora, en el caso externo, bien, en el caso externo, ya lo grafico nada más aquí, dos entidades diferentes pueden entrar también en comunicación. Le voy a colocar una flecha de doble cabecera, ¿para qué? Para que entiendan la bidireccionalidad. La empresa A puede dirigirse a la empresa B y luego se puede dar una respuesta de B hacia A o viceversa. Bien, pero ya el documento salió, ya no está dentro de la propia organización. Bien, entonces considerando ello, el siguiente punto te menciona que el oficio tiene como también una suerte de objetivo, digámoslo así, apunta a lo que son la realización de relaciones interpersonales, en este caso relaciones a nivel interinstitucional, literalmente, ¿no? Poner en contacto a dos instituciones u organizaciones a través de quién, a través de ciertos representantes. Bien, de todas maneras, al cursarse el oficio pueden ser instituciones que incluso pues no han tenido mucho contacto, pero por una determinada motivación van a empezar a entablar esas relaciones. Bien, sobre todo relaciones de requerimientos de información. Bien, relaciones a nivel requerimientos de información. ¿Correcto? Ahora, como siguiente punto aquí, te dice es cursado entre funcionarios, personas que básicamente tengan un cargo, así como les he mencionado el caso de coordinador académico, coordinador administrativo, pero son docentes, ¿no? Tienen un papel adicional. A nivel de fiscales, hay un fiscal superior, un fiscal provincial, se puede cursar oficios del uno al otro, pero porque tienen específicamente un cargo. Un trabajador común y corriente, por ejemplo, un asistente o una secretaria, no le podría mandar a su jefe un oficio, porque no es adecuado en este caso. Muy bien, si bien tiene un papel dentro de sus funciones de secretaria, pero queda como secretaria tal cual, diferente a lo que es un docente, pero que además es coordinador. Bien, o cargos expresos de mayor jerarquía, obviamente. eh, Les he mencionado un fiscal superior, un fiscal adjunto o un fiscal provincial. Entonces, va la representatividad a nivel que están ejerciendo un cargo, más allá del ámbito público o privado, pero están ejerciendo un determinado cargo. Muy bien. Ahora, a ver, si ahí me detengo un momento y ustedes me indican a nivel de la conceptualización si estamos claros o si tuvieran de pronto alguna pregunta en cuanto a lo que es conceptualización. Temática variada, uso tanto interno como externo, interrelacionar entidades, sobre todo cuando es de ámbito externo. Igualmente, si es dentro de la propia institución, es poner en contacto, interrelacionar también a propios miembros de la institución en sí misma. Puede pasar a veces que trabajamos en el mismo lugar, pero nunca nos vemos. De pronto requieres pues información de algún tipo de oficina,
o dependencia diferente a la tuya, y eso pues ya los pone en contacto, y a partir de ello pues ya se puede romper el hielo, tener un poco más de comunicación con una determinada dependencia también dentro de la institución. Muy bien, entonces, si estamos claros, vamos a ir aquí nuevamente a lo que es el menú y vamos a hablar de lo que es la usabilidad. Bien, al igual que en otros documentos, cuestión de usabilidad, se habían mencionado a veces con recurrencia 2 puntos. Ahora aquí también, primero, dentro del entorno administrativo, es un documento que tiene gran frecuencia de uso. Muy bien, es decir, pues que pertenece también a la cotidianidad en el trabajo. Diariamente el documento se puede mirar, se pueden cursar oficios para requerir ciertas informaciones. Bien, primera intención. Segunda intención te indica se constituye por su aplicación en un elemento que acarrea mayor rigor, mayor seriedad. Bien, no es que los otros documentos que hemos hecho no tengan un grado de importancia. Bien, simplemente que en el oficio hay algo muy particular que va a marcar justamente ese rigor, esa seriedad. ¿Por qué? Porque puede desembocar hasta en la elaboración de un memorando, porque se puede observar que no se han hecho trámites, no se han llevado a cabo diligencias, entonces eh, es un marcador el oficio, sobre todo, ¿por qué? Porque tiene algo que se llama la referencia. No todos los documentos tienen ello, el oficio sí lo tiene. Y justamente a través de esa referencia, uno se puede dar cuenta, de pronto si me mandaron un oficio pidiéndome alguna información, me olvidé o lo pasé por alto, no lo hice, me van a volver a mandar el oficio, pero ya en el asunto me van a poner reiterativo o reitera pedido. Y si yo sigo sin responder y se genera esa misma cadena con continuos reiterativos, de una u otra manera ahí va a existir una marcación del por qué no se diligencia, por qué no se tramita. Bien, por eso hay que tener cuidado, puesto que ya el incumplimiento aquí podría llevarte también a lo que es sanciones disciplinarias. Bien, entonces, por ello su mayor rigor, seriedad. No hay documentos de los 4 previos que hemos visto, solicitud, memorial, el memorando, el informe, bien, no hay alguno que tenga este mismo sentido de mayor rigor, seriedad, porque los anteriores no tienen un reiterativo, no van a tener una referencia. El oficio sí la puede tener, pero pudiera ser que también no tenga nada. Es un requerimiento totalmente independiente, bien, pues un requerimiento que tiene algunas relaciones, conexiones con otros temas relacionados y que a veces es conveniente también mencionar información. Muy bien, entonces, gran frecuencia de uso, es recurrente y ese rigor, esa seriedad mencionada por la intención de el, el caso de los reiterativos, si es que no se atiende prontamente, pues eso definitivamente puede inducir a lo que es una queja. Bien, entonces tengámoslo en cuenta. Ahora, vamos a ver aquí, regresando al menú, lo que corresponde a la tipología. Bien, por ahora recuerden en lo que fue el memorando, se hablaba de simple y múltiple, cantidad de destinatarios, uno o varios. Eh, en el caso de tener un informe, se hablaba de cuestión tiempo, ordinario, extraordinario, o temática, un informe simple o un informe ya más elaborado tipo un informe técnico. Muy bien.
Entonces, aquí, dentro de los tipos, miren, voy a tener también en cuenta la cantidad de destinatarios y me dice, puedes tener uno simple, una persona, nada más tu destinatario. Van a fijarse cómo se utiliza más o menos un modelo. Esto sería el identificador, ¿verdad? Donde tienen el nombre del documento puntualmente, me refiero a lo que es oficio, el número, dependiendo también organización. Les mencionaba, las empresas suelen utilizar lo que son copiadores. ¿Para qué? Para ponerles alguna numeración, hacer los numeradores literalmente. Si se trabaja un oficio, se tiene pues alguna referencia, ¿no? Se anota y se tarja el número que se puede estar utilizando. Pero eso es organización a nivel trámite documentario. Y lo que es la nomenclatura a nivel de la organización, su propia jerarquía, siendo aquí el elemento que me indique al final el relacionado con la dependencia u oficina de dónde está siendo generado el propio documento. Muy bien. Ahora, tienen luego una forma de tratamiento como lo es señor, pudiese ser señora. Recuerden que señor y señora no son, en este caso, alusivos a un grado o a un estado civil. Bien, simplemente es una rotulación, señor, señora. Cuestión de respeto también va inherente por la presentación de los datos. Bien, entonces eso en primer modelo, modelo de simple. Y ahora vamos a ver en el caso qué pasa si tengo un oficio múltiple. Puntualmente lo que vas a cambiar, agregar la rotulación múltiple. Por lo demás, las siglas pueden trabajar bien sin ningún problema, ¿ya? Ahora, el día de ayer les había mencionado por modelo en lo que es la nomenclatura debe utilizarse o con más frecuencia se hace el uso de guiones, ¿bien? Puros guiones. Y cuando llegas a la última, que será la oficina o dependencia de donde sale el documento, ahí sí le antecede un slash por modelo. O si todo con guioncitos, todavía más sencillo de trabajar. ¿Bien? Y bueno, miren, ya no dice señor o señora, sino señores. Y va por el plural. Directores de las instituciones educativas públicas, privadas de los niveles inicial, primaria, secundaria. Eva y Eve de la UGEL Azángaro, esto es en Puno. Bien. Eva, educación básica alternativa sobre todo. Bien. Pero puntualmente fíjense ustedes, varios grupos, directores, instituciones educativas públicas, privadas y de diferentes niveles. Bien. Entonces ahí está la intención múltiple, hablamos en grupo. Y bueno, este presente de aquí vamos a ver en un modelo para ver también cómo lo trabajamos, dónde lo ubicamos. ¿Ya? Entonces, simple y múltiple, un destinatario o un grupo de destinatarios. Mínimamente deben ser dos para ya hablar de grupo. Ahora, si nos vamos en este caso a lo que es la estructura, bien, si analizamos lo que corresponde a la estructura, tienen por aquí, al igual que en clases anteriores también, la estructura principal de todos los documentos. Básicamente me hace hablar de tres partes: el encabezamiento, lo que es el propio cuerpo y finalmente lo que es el cierre.
Bien, encabezamiento, cuerpo y cierre. Particularmente en este documento hay más datos en el encabezamiento, por eso pueden ver ustedes a los dos extremos la letra E. Bien, y ese encabezamiento, usualmente ya utilizando el Word, ¿dónde va? En el encabezado de página. Entonces, por ahora, diferenciemos. Encabezado, Word, diseño, encabezamiento, documento, datos iniciales del mismo. Bien, entonces tienes por aquí, ya para individualizar, tienes al membrete. Ese membrete, reitero, no es otra cosa que un diseño. Si ocupa todo el ancho, como lo pueden ver ahora, no hay problema. Si es que ocupa la mitad, se puede trabajar con el espacio de entre caracteres para que abarque un poquito más. Si tuviera el nombre de tu institución con su logotipo, pues no hay ningún problema. Luego tienen lo que es el lugar y la fecha, y ya bastante conocido, no se coloca lo que son mayúsculas en los meses, y la preposición de no tiene usabilidad, o del en este caso no tiene usabilidad, sino el de. Bien, entonces meses minúsculas, del no se utiliza, debemos tratar de recurrir ya por el de para que tenga más sentido. Muy bien, luego tenemos lo que corresponde al identificador, y en ese identificador van a ustedes observar obviamente la palabra oficio. Si fuese múltiple, se colocaría oficio múltiple número, el número del documento 1245-2015, viene una serie de 3 elementos, 3 dígitos, y lo que es MP 6FPC-AL. Ya vamos a nosotros darnos cuenta, ya vamos a darnos cuenta de dónde han salido esas siglas, de dónde se motiva, ¿ya? Entonces, si yo digo por aquí y me fijo, tercer despacho, sexta fiscalía del Ministerio Público, y bueno, aquí Arequipa. Ello, ¿dónde lo voy a tratar de cuadrar? En lo que corresponde, en este caso, datos de la persona, la firma, te indica fiscal adjunta del tercer despacho, entonces está aquí, tercer despacho de edición temprana, de la sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Y las fiscalías, bueno, ¿a quién pertenecen? Al Ministerio Público, MP. Bien, de ahí me va cuadrando la intención de trabajo. Igual, si ustedes se fijan en el cuerpo, tengo una serie de datos aquí, ahora esos datos pues los tengo que modificar, los tengo que corregir. Bien, entonces va el identificador. Profesor, ¿hay algo que en el identificador me llame la atención? Y es este numerito o estos 3 números. Eso es dependiente de las instituciones. Por ejemplo, les comento en lo que es fiscalías, hay 3 juegos de números, así como lo pueden ver aquí, un correlativo un año
Y el tercer número haciendo trabajo directo con carpetas o algún tipo de legajo complementario. Bien, entonces cuadra sin ningún problema. ¿Qué otro dato viene a continuación? No dejar de lado la forma respetuosa y por el escenario que vemos dice gerente del área de licencias de conducir de la Municipalidad Provincial de Arequipa. A él se le cursa el documento. Y la motivación, de pronto, si ustedes leen, dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga bien disponer a quien corresponda un informe respecto a si una persona cuenta actualmente con, bien, ahora miren, bueno, esta parte de lo que es la información, donde tengo nuevamente la ocurrencia del señor, les he mencionado, no es por edad, simplemente es por cuestión formal. El cargo está dividido en dos, me refiero a la línea, no estoy dejando que ocupe, y también, bueno, ¿cómo voy a trabajar esta información? Si bien tengo señor o señora, ya. Miren ustedes que aquí está el cargo propiamente dicho, señor gerente del área de licencias de conducir de la Municipalidad de Arequipa. Dirección, calle El Filtro sin número. Y el presente, mira dónde viene el presente, después de lo que es eh, propiamente la dirección, ahí se puede colocar valores. Bien, sin ningún problema. Ahora, si es opcional, es alternativo, en el pie de página también sería conveniente colocarle valores. Bien, entonces por ahora, membrete, identificador, lugar y la fecha y lo que es información. Bien, em, tener en cuenta, bueno, esto yo se los comento porque yo he realizado el documentito como prueba. En este caso, verificar, ¿no? Miren, un solo párrafo para un oficio es suficiente. Podría ser que el tema en el ejemplo menciona pues alguna información de ciertas personas para no perder tampoco mucho tiempo y si el tema es el mismo, hay varias personas, se puede colocar una tablita de qué personas DNIs y se puede hacer también una búsqueda extensiva. Bien, en lo que corresponde al caso del cuerpo. Bien, usualmente un solo puntito, ya, un solo puntito. Pero pudiera ser que tengas dos puntos, quizás más, pero ya en un solo punto está bien encuadrado. Si son más puntos, habría que verificar cómo se está desarrollando el documento. Bien, ahora, algo que me llame la atención del bloque anterior, mira, tiene una dirección. Este presente, ese presente debe quedar, ¿ya? Como modelo clásico, ¿ya? Presente, punto y guión. Que lo podamos relacionar con que identifica de pronto la misma ciudad donde nos encontremos, pudiera ser, pero es más que nada un acompañante, es parte del formato que se coloque en este destinatario. Señor o señora, el cargo, dirección si es que fuese necesario. ¿Por qué? No siempre se coloca, ya les vamos a indicar el por qué. Bien, y miren aquí, importantísima, la colocación del asunto. Si no hay asunto, entonces el documento no está 100% bien trabajado. Muy bien. ¿Por qué razón?
los documentos, cuando se menciona asunto, pues debe estar el mismo a la vista para poder ayudarle al usuario, sobre todo también a la persona que tramita, cuál es el punto y si hubiera alguna otra información de pronto tipo la referencia, porque no está desde el arranque la referencia, ojo, ya no está desde el arranque, eso depende mucho. ¿De qué? Cómo se haya manejado el documento que se está trabajando. Bien, sí o sí tendría que ir una referencia cuando, cuando hay un elemento relacionado, un documento que concuerda con el pedido. Ejemplo, cuando omitimos una respuesta, sea por descuido, o sea porque no hacemos nuestro trabajo adecuadamente, entonces les mencionaba, puede haber un reiterativo, por lo cual adopta un grado de mayor seriedad. Ese reiterativo va a ser mismo documento, diferente número, y podemos referenciar. Imagínense el oficio número 10, 2024 y la nomenclatura correspondiente. Bien, entonces depende de la propia idiosincrasia de la institución u organización qué pasa cuando no se le da trámite a documentación, por qué el trabajador no lo esté haciendo. Entonces, usualmente hay ahí sí llama de atención, pero sería un ejemplo claro de sí tener referencia. Un reiterativo y tiene que ese reiterativo relacionarse con algún otro documento. Pudiese ser un oficio o pudiese ser también un documento diferente. Bien, pero solo así puedes hablarme de colocar referencia. Si es que es la primera vez que se tiene contacto entre instituciones o en la misma institución entre diferentes dependencias, entonces todavía no configuraría colocar. A partir del segundo oficio hacia adelante. Bien, ahora, dentro de lo que es, bueno, también el cuerpo, pueden observar ustedes algunas partes en negrita a nivel de lo que es la aplicación de la herramienta Word. Podemos hacer ello para qué? Para darle importancia a los datos que se requieren. Quizás alguna otra palabra relacionada con los propios datos también sería conveniente. Pero verificar que sea algo relativamente corto. Se puede colocar más de 2 párrafos dentro de un oficio, obviamente su temática es lo que va a diferenciarlos. Un mismo tema sí, pero cada uno puede tener un punto diferente. Muy bien. Y luego de ello va a venir lo que es la despedida o antefirma. Igualmente ya conocen ustedes, por sesión anterior, sobre todo el uso del atentamente, separa la despedida de la firma. Pero en el caso de el sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos en mayor consideración, eso como una suerte de modelo, aprenderlo hasta de memoria para poder colocarlo dentro del documento elaborar. Bien, ¿por qué? Porque tiene una forma más, digámoslo así, educada, elegante de cerrar ya el propio documento. Muy bien, posteriormente vendrán lo que son en este caso tanto las firmas, posfirmas y los sellos. Bien, aquí también es importante cuadrar con respecto a la nomenclatura, pudiera ser con respecto al cuerpo, usualmente lo más frecuente es el cuerpo. Esta persona dice fiscal adjunta del tercer despacho de decisión temprana. Entonces, a ver, voy a buscar en mi modelo y dice aquí tercer despacho de decisión temprana, sexta Fiscalía Penal o Provincial Penal Corporativa. Entonces, cuadra con lo que tengo aquí. Bien. Y eso indirectamente también debe tener relación con lo que es la nomenclatura. ¿Ya? Tener relación con lo que es la nomenclatura. Muy bien. De todas maneras,
no olvidar ya en el cierre del documento, puedes tener lo que son iniciales. De esas iniciales, las mayúsculas representan al superior en grado, las minúsculas se tendrá en cuenta para su asistente, asistenta, secretario o secretaria de pronto. Muy bien, el sellito, identificado como esta marca medio rojiza, pero igualmente les proponía el caso, ¿no? Ya en mi puesto de trabajo, pues yo voy una considerable cantidad de años ejerciendo. Mi jefe me ha acompañado de tal manera que o se ha formado una relación de confianza en la cual los documentos te puede indicar ya que se imprima, lo imprimen, él lo revisa y al final se va a sellar. Si todo está bien, lo sella y no hay mayor problema. Si es que hay algún error, conveniente sería revisar, subsanar el error y después proceder en tipo de una impresión para posterior trámite del documento. Bien, ahora, por el formato que ustedes pueden ver aquí, ya por el formato, se está utilizando el modelo de semibloque. ¿Cómo me doy cuenta? Por los espacios que se están generando, ¿no? Espacio al lado izquierdo de la fecha, espacio al lado derecho de el identificador y lo que es información, datos de la persona que corresponde al destinatario, el cuerpo antecedido por su asunto. Ese asunto debe ser claro. Por ejemplo, aquí dice solicita informe. Podría yo también colocarle presenta descargo, podría colocarle pone en conocimiento, no hay ningún problema. Bien, lo importante es que al menos diga algo. Y luego, bueno, la fecha, ya sobre la fecha, vamos a proponer algún caso posteriormente. ¿Ya? Vamos a proponer algún caso posteriormente. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar, ¿ya? Pero tenemos que indicar cuándo sí y cuándo no. Muy bien. Entonces, por ahora aquí, a ver, voy a hacer una pausa y vamos a ver en el chat si ustedes tienen consultas. A ver, me van a ir indicando sobre lo que son estos elementos. Bien, si tuvieran alguna pregunta, a ver, podemos utilizar el chat para verificar y conversar de estructura. Si está por ahí claro. Profesor, muy buenas noches. Sí, dime. Disculpe que le interrumpa, muchas gracias por la invitación. Con respecto a lo que es a la estructura del oficio, he visto unos modelos cuando se trata de presentar, por ejemplo, un reporte a un departamento de administración, por ejemplo. Y hay algunos que dicen después de las firmas, y las por firmas, lo que es en el donde está el cierre, ¿no? Ponen como un tipo de postdata, se adjunta uno, por ejemplo, la lista de los participantes de este proceso o algunas, por ejemplo, evidencias claras como lo que son fotografías, tablas con la lista de productos, si se trata de lo que es el reporte de ventas de un producto o algún tipo de documentación que lo sustente. Ya, bueno, en este caso, puntualizando tu consulta, sería por el acompañamiento de algún tipo de adjunto al oficio. En general, los documentos, cuando yo doy alguna información, pues sí, va a ser conveniente poder validar la información, si es que se puede. Si se tiene imágenes, normal, se puede agregar. Si se tuviera material audiovisual, de repente, el caso de cámaras de seguridad, de pronto, ¿no? Imaginen un robo en un banco. Se hace una investigación, obviamente en la investigación van a requerir
que se les envíe pues la grabación, para ver cómo han sucedido los hechos. Entonces, en una respuesta ya se tendrá el oficio y ahora lo más adecuado sería dentro del cuerpo cuando terminas de desglosar, ¿no? Para el ejercicio o el caso que les propongo. Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitir a su despacho la grabación de las cámaras de videovigilancia de tal fecha entre tal y tal hora con motivo del acontecimiento, el delito que se ha registrado. Bien, entonces se puede colocar directamente dentro del cuerpo. Ahora, si por ahí lo agregan después de esto, en la parte final, después de lo que corresponden aquí a las iniciales, ya, ahorita mostramos, hay un cuadrito que estaba por ahí, ese falta, si lo colocan por aquí, es modelo, es forma de cómo trabaja en este caso la propia institución. Muy bien, entonces puede ser posible, pero en en el mejor de los casos, cualquier adjunto debería acompañar, sí, para validar, pero ¿dónde lo voy a ubicar el adjunto? Debería ser más adecuado, terminas de hablar en el pedido, en el requerimiento, lo que es el cuerpo, y puede ser un párrafo aparte, o también pudiera ser eh, punto seguido y completar la información para que utilices, ¿no? Se adjunta, se presenta tal o cual documentación, medio de prueba, ¿bien? Pero, reitero, depende también modelos. Es usual a veces que hasta como pie de página te lo puedan hacer colocar. Muy bien. Profesor, otra consulta con respecto a lo que son las iniciales después de la firma. Primero, con mayúsculas se va hacia lo que es quién emitió ese comunicado y al final lo que son las letras minúsculas, si no mal recuerdo, quién lo había editado, su asistente, por ejemplo. En el caso de las mayúsculas específicamente es el superior, el jefe, ¿bien? Y en el caso de las minúsculas es su asistente, secretaria, secretario, quien le ha ayudado en la elaboración del documento. Bien, pudiese ser que no hubiera las minúsculas, que solamente tengas un juego de mayúsculas, un slash y un puntito, o solamente mayúsculas, un puntito. ¿Eso qué me identificaría? Bueno, estamos en ese tipo de casos donde la misma persona que lo ha firmado es la misma que lo ha elaborado. Probablemente sea quizás una empresa u organización pequeña donde pues no hay cabida para mucho personal, por eso la misma persona que es jefe, la misma persona lo elabora y solamente aparecen sus referencias. Bien, De ahora, acuerdo, a ver, profesor, gracias. bien, miren, también para tener referencia en el cuerpo, ¿ya? Hay algo muy particular en los oficios y por experiencia personal también se los comparto. En el inicio, donde está marcado, tengo el agrado de dirigirme a usted, eso es un comienzo clásico, bien, es un comienzo clásico. Pero, ¿cuál es el problema? Así como les he mencionado en sesiones anteriores y lo menciono ahora también, em, es conveniente, ¿ya? Es conveniente que nosotros conozcamos la estructura jerárquica de nuestra institución, pero también que conozcamos a las personas con las cuales por cuestión de nuestro trabajo usualmente estaremos en contacto, conveniente conocerlas un poco a ellas. ¿Por qué? Hay algunas personas que tienen un cargo alto y por tenerlo dentro de los documentos también son muy constantes en que eso se note.
Si yo soy jefe, me tienen que en el documento identificar como jefe, incluso con el uso de ciertas palabras. Por eso, conociendo a quién te diriges, aquí va la intención de tengo el agrado y tengo el honor. Sobre todo estas dos, ¿bien? Porque me es grato es un poquito más informal. Las dos primeras son mucho más adecuadas. Bien, podríamos nosotros tomarlas como iguales, pero en el sentido de la referencia que yo les estoy proponiendo, la intención de trabajo, literalmente, si es una persona como que un poquito exquisita por su cargo y es alto, tienes que ponerle honor, definitivamente. Si no, te va a pasar lo que a mí en un momento. Yo diligencié un oficio, estaba remitiéndose algunos documentos adjuntos al oficio, y en este caso, pues, todo iba bien hasta se llevó el documento a mesa de partes de una determinada oficina, de un superior. Todo estaba muy bien, ya iba a ser aceptado hasta que leyeron dentro del cuerpo, tengo el agrado. Y por esa razón nada más me indicaron que no podían recibirlo. ¿Por qué? Porque si no iba a haber problemas, que simplemente corrigiese ese detalle y una vez que estuviese corregido, pues que vuelva a presentar el documento. Bien, y por una sola palabra. Pero, como les digo, así como conocemos estructura orgánica o estructura jerárquica, debemos conocer también un poquito a las personas. Hay algunas que tienen cargo alto y no se harían problemas de recibir con tengo el agrado incluso. Bien, pero hay otras que sí, como les menciono, lo hacen valer. Entonces, profesor, pero tanto problema por cambiar una palabra, es que no ese es el detalle. Si ustedes trabajan en lo que es eh, labores que implican diligenciar documentos, todo puede estar preparado y solo que falle uno ya te retrasa todo, te descompagina. Bien, entonces, si es la intención, yo voy a mi máquina a cambio. El hecho de imprimir nuevamente es también que ya estoy consumiendo papel. Y a veces en algunos trabajos el papel pues es un material preciadísimo. ¿Por qué? Porque no hay mucho acceso al mismo, sino por tiempos. Bien, otro, em, las firmas. ¿Qué pasa si ya me dejaron, mi jefe me deja con los documentos firmados en el entendido que tiene que salir, me va a dejar para tramitar? Al regresar ya debe estar eso tramitado, regresa y se nota con que tiene que volver a firmar porque me lo han rechazado. Entonces es un problema también para el propio trabajador, ¿no? Tiene que esperar, ¿no? Entonces, eh, para evitar ello, como les indico nuevamente, conocer a tus propias autoridades en el sentido de cómo puede ser un poquito su personalidad, sobre todo para evitar problemas. Muy bien, ahora, si esa parte está clara, reitero lo de los adjuntos, puede ser en un párrafo adicional pequeño o puede ser punto seguido y si es que hay adjuntos, se adjunta al presente y se menciona lo que se puede agregar. Pero si pónganse, son a mi oficio de una página, me agregan 7 documentos de tipo prueba o de validación, te van a indicar se folea desde la primera página, se enumera desde la primera página y cuando te colocan pues el sello de recibido, esa cantidad debe cuadrar, ¿no? Para tener presente. Pero sí es un documento válido de colocar adjuntos. Mismo párrafo principal o párrafo aparte, no hay ningún problema.
Como mencionaron, si es que por modelo me dan alguna parte donde indique los adjuntos, bueno, habrá que seguir también ese modelo. Bien, ahora, si regreso, vamos a ver lo que son literalmente modelos, ¿ya? El primero de ellos es en base al cual les estoy explicando la estructura y algo muy puntual, algo que les vaya a llamar la atención dentro del indicador en primer punto, ¿ya? No habría problemas, profesor, si es que yo leo ya, tiene un oficio, em, tiene lo que es también el correlativo, tiene lo que es el año. Después, a ver, mira, voy a subrayar esto, es la nomenclatura, va bien, pero hay algo aquí que no conozco, profesor, y es esta parte, el 503, 2015, 250. ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué está siendo parte de este indicador? Cuestiones de organización, básicamente. Bien, quien tiene ya la oportunidad de desempeñarse generando documentos y diligenciándolos, haciendo el trámite de los mismos, pues puede darse cuenta de que al momento de que tú trabajas con documentación, se organiza la misma por algún tipo de número, pueden ser carpetas, expedientes, proyectos, pero tienen algún tipo de numeración, ¿bien? Y se puede colocar justamente en documentación, particularmente el oficio, ¿para qué? Para conocer los documentos que son tuyos, que te pertenecen, porque mediante la carpeta puede ser en tu trabajo que tú, por el contacto que tienes con esos documentos, te puedas aprender el número o la serie numérica de alguna carpeta, expediente o proyecto. Bien, entonces si a mi despacho, a mi oficina llega los documentos de mesa de partes, si son oficios, para mí es simple verificar, ver los números de carpeta directamente aquí sin buscar en un sistema o un número de expediente o algún tipo de codificación, verificar para saber si eso es mío o no. Bien, usualmente también cuando se diligencian los documentos, esos datos deben estar cuando se hacen requerimientos, ¿ya? Pero es solamente organización. Particularmente yo lo vi en el tiempo que yo me desempeñaba más generando documentación y tramitando, em, y era una buena manera de trabajar. Algo que no era tuyo a nivel oficios, lo devolvías más rápidamente y evitabas hacer el documento a nivel trámite. Te llega, lo lees y hay algún trámite, algún proveído que hacer. A veces no nos damos cuenta, no es nuestro, ya hicimos el proveído, ya lo firmaron, buscamos para anexar y resulta que eso no era de nuestra competencia. Bien, entonces por esa razón justamente lo que es la organización o formas para tener una adecuada organización. Bien, entonces si ustedes gustan implementarlo, dependiendo también de tu trabajo, ¿no? Si es un poco más estricto, no puedes agregarle nada, bueno, pero si te dan alguna consideración, se puede aportar de alguna manera para mejorar el trabajo, entonces podría ser momento de aplicar alguna idea como esta. Muy bien. Ahora, otro punto aquí para tener presente, la dirección. ¿Cuándo colocarla o cuándo no? ¿Qué va a ser necesario para tener en cuenta ello? Si, por ejemplo, tengo yo que diligenciar un documento, pero que involucra dos dependencias de la propia institución.
ya, dos dependencias de la propia institución. Y esta institución tiene sucursales en diferentes partes de la ciudad. Por ejemplo, una universidad. En Arequipa tenemos una universidad pública que tiene sedes en 3 lugares distintos, relativamente cerca. Es por el centro de Arequipa, más o menos. Bien, entonces, si se dan oficios y tienen que diligenciarse, no se va a colocar la dirección cuando es la misma entidad. ¿Por qué? Se puede suponer, ¿no? O presuponer en la documentación, como se va a manejar a la interna de la universidad, la va a diligenciar personal de la propia universidad o de la propia institución. Y la presuposición se extiende a que esas personas que diligencian conocen cómo es la propia universidad, la propia institución, sabes dónde están sus dependencias. Entonces, por esa razón, la dirección no va a estar presente. Bien, pero reitero el por qué. Si no hay dirección, el documento está circulando a la interna, quien lo diligencia debe ser personal de la propia institución y se da por sentado que debe conocer esas ubicaciones. Bien, pero en el caso opuesto, ustedes pueden ver aquí dirección, pero fíjense, vamos a ver eh, en cuanto a quién va dirigido, gerente del área de licencias de conducir, Municipalidad Provincial de Arequipa. ¿Y quién lo cursa? Una fiscal de un determinado despacho del área de decisión temprana. Entonces son dos elementos diferentes, ¿sí? Significa en este caso que el documento se puede convertir en externo, dos elementos diferentes. Entonces, ¿quién lo va a diligenciar? No necesariamente personal de la propia institución. Si lo trabaja incluso un courier, bien, si lo trabaja un courier, tú no colocas dirección, el courier inmediatamente te va a mandar el documento con un sello de rechazado o no diligenciado. ¿Por qué razón? Porque no se pudo llegar la dirección. Incluso también me ha pasado en temporada de vinculación más con lo administrativo. Pude ver algunos lugares, algunas oficinas, donde la atención no es normal, como por decir de lunes a viernes o de lunes a sábado, eh, sino puede tener un horario diferido, no continuo me refiero. Te puede poner tal despacho, atiende los días martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Entonces, si ese es el caso, también hay que colocarlo. No solo la dirección, sino el horario de atención. Bien, incluso pueden ser lugares que por ese horario diferido necesitaremos alguna confirmación previa para verificar si está o no está el personal que atienda. De pronto en el mismo día de su atención, martes y jueves, pero trabajan de 1 a 2 de la tarde, entonces previa llamada para evitar, ¿no? Que se alargue el diligenciamiento y se puede quedar. Entonces, dirección, el propio teléfono, el horario de atención, podrían ser datos que ustedes también coloquen aquí. Pero como les digo, teniendo en cuenta horarios diferidos, horarios partidos, para poder realizar la gestión de trámites. Bien, entonces ahí la diferenciación de cuándo colocar o no colocar la dirección. Muy bien, a ver, si vamos a ver el siguiente modelito, miren ustedes, en este caso no tiene dirección, ¿sí? No tiene dirección. Vamos a observar los datos con los que puede contar. Tiene lo que es un encabezamiento, un diseño particular acompañado por el nombre de año, tiene lo que es el lugar y la fecha, muy bien, identificador, ya tiene el identificador,
Aquí va con la idea de un oficio múltiple. Ahorita vamos a ver esa intención de los tipos, ¿ya? Reforzarla. Y luego aquí, bueno, está el número, está el año, la nomenclatura. Con la nomenclatura tener cuidado, o bien todo con slash, o bien todo con guión, o una posibilidad con los guiones. Antes del último elemento se puede colocar un slash. Bien. Luego tienes la información. Ya, mira, pone señores. ¿Sí? Señores. Y va en plural, por eso es múltiple. Directores de instituciones educativas de educación del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Azángaro, ¿ya? Pero es los directores, ya es el grupo. Tiene el asunto, asistencia técnica a directivos y docentes en las IEEE o en las instituciones educativas con modelo de servicio educativo EIB. Bien, instituciones educativas, EIB, educación intercultural bilingüe significa, ¿ya? Tiene un cuerpo, vamos, alguna tablita para explicación también, y un cierre, sin otro particular, clásico, donde podemos culminarlo sin otro particular. Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. O podrías adecuar esta parte de aquí, de mi mayor consideración y estima personal. Entonces, dependiendo, ¿no? Estima personal a veces se quita, se omite, ¿bien? Pero si queremos escribirlo completo, pues no hay ningún problema. Bien, de todas maneras pueden darse cuenta en este modelito, se asemeja mucho en distribución al anterior, bien, solamente que en el diseño adicional tiene una tabla y en la parte superior su membrete también está mucho más elaborado. Muy bien. Ahora, a ver, si aquí voy a retroceder un poquito, voy a verificar aquí lo que eran mis tipos de oficio. Recuerda, vamos con un oficio según cantidad de destinatarios simple a una sola persona. Bien clarito aquí, oficio y el identificador. Si tienes el nombre y el cargo, bien, van los dos. Si solamente conoces el cargo, excelente, porque el nombre, si hay errores, es pasible de devolución. Bien, o en el caso del múltiple, como en el ejemplo que he mostrado, literalmente agregas la palabra múltiple y tiene que ir por hablar de grupo. Bien, pero, sin embargo, mira, voy a volver a este modelito y lo que llame la atención, mira dónde ha colocado el presente. El asunto y la referencia lo ha subido aquí, como si estuviese trabajando el modelo para informe, para memorando, una tablita, lo ha subido aquí. Bien, el caso del modelo anterior ha separado un poquito esa parte. Llega los datos, presente y después el asunto. Este no tiene referencia, ¿por qué? Podemos pensar, es la primera vez que se ponen en contacto esta fiscal del tercer despacho de la sexta fiscalía con el gerente del área de licencias de esta municipalidad. Primera vez que se ponen en contacto. Imaginar qué pasa si no le responde. Vuelve a hacer el mismo documento, cambia fechas, mantiene el cuerpo, pero le agrega, ahí sí ya lo que es referencia. Si no me lo respondieron, entonces aquí va el oficio, número y se completa. Bien. Y en el caso del asunto, ya, en el caso del asunto, ya no sería solicito informe, sino podría colocar reitera pedido. En el caso de que no se lo responda. Entonces, si hay reitera pedido, es correcto que ya también tengas referencia. O si el documento que tú estás elaborando se basa en algún otro documento diferente de oficio por alguna razón, entonces podrías tratar también de colocar la referencia.
Pero si nunca ha existido algún contacto o algún documento previo, la referencia va a estar de más. Bien, ahí la referencia va a estar de más. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a leer, creo que había alguna consulta por aquí, dice Nayibe. ¿Es necesario ese aporte a los oficios indicar mayúsculas, minúsculas? Ya. Miren, en general documentos que pueden tener ese tipo de identificador, incluso por aquí. Bien, miren. Y todo lo coloque en mayúsculas, ojo, ¿ah? Entonces ahí habría que hacerle sugerencia de distinciones. Bien, dice LIMP, D, UGEL, SB, GA, GP, ¿de dónde salen? Si con un par nos hacíamos problemas, de repente, y ya me estaba encaminando, profesor, a entenderlo entre el superior en grado y el que lo asiste, aquí ya sería un poco más complicado tratar de explicarlo, ¿no? ¿En qué sentido? Ese LIMP se relaciona, si se llega a leer, es Leda Mamani Puma. Entonces, LIMP está relacionado con el nombre del director. Slash de UGEL, director UGEL. Entonces, mira cómo lo está interpretando. ¿Ah? Está colocando más el cargo que representa o el cargo que tiene. Tradicionalmente, mayúsculas superior en grado, minúsculas el que interviene en su elaboración, en su redacción. Muy bien. Entonces, usualmente eso sí está presente dentro de documentos tipo memorandos, informes, oficios. Probablemente si mencionamos algún otro documento que lo tenga, serían las cartas. Bien, para que si hay alguna responsabilidad por alguna inconducta funcional en el trámite documentario, a veces suelen haberlas, entonces se recurre no solamente al que lo firmó, que es el más evidente, sino a quien pudo haber colaborado con la persona firmante. Bien, me dejo entender hasta ahí, a ver. Este modelito en particular, eh, miren la tablita y esto de la parte superior, no me atrevo a decir que sea hecho con una tabla. ¿Ya? Quizás esto de aquí lo haya podido hacer con solamente presión de la tecla Tab y cuadrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me voy fijando en esta zona y si fuese una tabla, esto quedaría bien rectito a la altura de las palabras que están aquí, donde voy a poner una línea de color verde. ¿Ya? Estaría todo alineado aquí, pero se nota que está más al costadito, entonces no lo ha hecho con una tabla. Bien, y bueno, no, particularmente yo no recomendaría la tabla para la parte de información, pero sí, de acuerdo a este modelo, el modelo anterior, para lo que es el asunto, la referencia, aquí sí te recomendaría una tablita. ¿Para qué? Para que no sufras mucho cuadrando la referencia cuando la vayas a colocar debajo. Muy bien. Igual en las firmas, documentos siempre tienen firmas. eh, Hemos visto algún ejemplo solamente utilizando texto, una marca de párrafo de borde superior, bien, pero en una tablita también podría ser para que una celda es para la firma, otra celda puede ser para lo que corresponde a los datos en sí mismos. Pero eso ya depende de cada uno de ustedes cómo deseen trabajarlo, dependiendo al grado de conocimiento que tengamos de la herramienta, que en este caso sería Word. Bien, como les digo, mi forma de trabajar documentación, en ciertas partes recurro más a una tablita. En los informes, en el cuerpo, tablita. En los memorandos, generalmente es un solo párrafo directo. En los oficios puedo también utilizar las tablitas. En los memoriales para la tabla de firmantes, literal, una tabla. Muy bien.
A ver, si vamos bien me indican por favor o si tuvieran alguna pregunta adicional por ahí. Profesor, disculpe que lo interrumpa. En los oficios es recomendable más que todo utilizar, por ejemplo, si se trata de, ¿cómo se llama?, hacerle una retiración, por ejemplo, la fecha y la hora de los participantes, no sé, por ejemplo, de las asistencias técnicas a los directivos y docentes de un instituto, por ejemplo. Se recomienda realizar, recomendable utilizar, no sé, por ejemplo, unas tablas para que pueda especificar los datos y la fecha en donde se acaba de realizar la reunión, o no es necesario. Si hablamos de reuniones, fechas, horas, dentro del oficio habría que tratar de encaminarlo puntualmente para lo que estás mencionando, fechas, horas, pero con respecto a qué. ¿Qué registras con esas fechas, horas? Es como decirte, un trabajador viene y marca su ingreso, el trabajador se retira y marca su salida. Si más o menos te orientas a ello, en un oficio puedo colocar ello. Si me van a pedir informe, en este caso de cómo es el régimen de ingreso y salida del trabajador para evaluarlo, primero tendría que pensar en el propio oficio. No, voy a requerir de mi área a recursos humanos quizás, o alguien que me pueda facilitar esos datos, y después a quien me está solicitando la información responderle. Pero en el oficio le responderé que se ha elaborado un informe a detalle y se adjunta el mismo para responder al requerimiento solicitado. Entonces, bajo esa figura que te estoy mencionando, dentro del propio oficio mencionar horas, fechas, no sería muy común, salvo, como en este caso que tienen aquí, una capacitación o alguna reunión que utiliza una tabla y te propone, ¿no? ¿Cuándo es la reunión? ¿A qué hora? ¿Quiénes van a participar? Y bueno, en este caso un enlace, ¿no? Aquí por conocimiento, por distribución, pero tranquilamente esto lo podrías representar en un párrafo, ¿ya? Pero esto es por información general. Hay un evento y se les comunica a los directores que esto va a pasar, ¿bien? Pero hay que evaluar, ¿bien? Las tablitas agencian, no me demoro mucho, ¿bien? Porque hay espacios fijos. Cuando voy a generar una nueva línea va a quedar recto, parejito, no como aquí. Por eso les decía, aquí no es sugerente que haya utilizado una tabla. Ha utilizado tecla Tab y por eso esto le queda disparejo. En cambio aquí, si le quitara incluso los bordes, eso sería un poquito más parejito. ¿Bien? De acuerdo, profesor. Entonces, se tiene que ordenarlo, pero no es recomendable usar la tecla Tab porque si no, se va a ver desordenado, tal como usted había mostrado en un ejemplo en la sesión anterior, como, ¿cómo se llama? Realizar unas tablas en un informe, por ejemplo, de algo por el estilo. Sí, se aplicó la tecla Tab, pero para una sola línea sí puede quedarte bien el modelo. Me refiero si aquí no tuviera este excedente de líneas adicionales. Bien, esto es justamente lo que hace ver mal aplicado el TAF, porque con una sola linecita van a ver que esto cuadra pues perfecto. Pero cuando tiene más de dos linecitas, entonces ahí hay el problema. Lo que en una tabla no se notaría. En una tabla tú puedes colocar dentro de una celda varias líneas, líneas, líneas y eso queda parejo. Entonces, por esa idea de una buena presentación, que es algo que también los documentos te van a requerir, justamente yo les recomendaría el uso de las tablitas. Bien. De acuerdo, profesor. No hay problema. Si se recomienda usar el manejo de las tablitas para un mayor orden, no tengo ningún inconveniente. Ujú. Sí, Muchas gracias. listo. Muy bien. Entonces, a ver, bueno, para que también puedan ustedes recibir indicaciones de nuestra coordinadora en base a lo que es la evaluación, básicamente de esto, en la siguiente sesión vamos a ejemplificar cosas muy pequeñitas, muy puntuales, usando tabla, orientándome
a este modelito de aquí, usando tablita, haremos el modelo de trabajar con una tabla para el asunto y una posible referencia, y aprovechando también caso que se tocará el acta, donde también habrá lo que son firmas, hablaremos de las tablas para contener no solamente una firma, sino en un documento que pueden participar dos o si fueren más personas, ver que con una tabla se te puede hacer más rápido las cosas para lo que son firmas. En un solo documento al final, 4 firmantes. A veces sufrimos para elaborar el documento por esas firmas, pero una tabla, pues te agenciaría todo de una manera muy, muy rápida. Muy bien, entonces eso lo vamos a ejemplificar en la siguiente clase, que también es nuestra última sesión. Listo. Entonces, por el día de hoy, agradecer su participación en la clase y esperarlos el día viernes para culminar también con nuestro curso. Bien, que tengan todos buenas noches ya. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.